Bienvenidos al podcast de DH Solutions. Soy Salvador Martínez. Hoy nos vamos a meter a unos capítulos bien raros de la historia militar. Vamos a ver conflictos que, híjole, parecen sacados de un cuento, ¿no? Guerras súper extrañas, pero que sí pasaron. La idea es ver qué onda con estos episodios. ¿Qué nos dicen de cómo somos con eso de los conflictos? Nos basamos en un resumen de estas guerras peculiares. Y fíjate que más allá de las guerras enormes que todos conocemos, estos casos, a veces chiquitos o simplemente extraños, son fascinantes. Sí. Te enseñan cómo un malentendido o una cosa que hoy dirías, ¿qué importa? De repente, ¡pum!, se vuelve una guerra formal. Es una mirada diferente al comportamiento humano, a la diplomacia, o cuando falla, ¿no? Exacto. A ver, empecemos con una que rompió récord. La Guerra Anglo-Zanzibariana, 1896. La guerra más corta de la historia. ¿Sí? ¿Cuánto crees? Apenas 38 minutos. O sea, casi nada. Es increíble, ¿verdad? Ujú. Y todo empezó, ¿Por quién iba a ser el sultán? Se murió el que apoyaba a los británicos y el nuevo, pues no les gustó el nombre. Y los británicos no se la pensaron dos veces, ¿no? Para nada. Le dijeron, o te quitas, o bueno, ya vimos. Que ultimátum y bombardeo al palacio. Se rindieron rapidísimo. ¿Qué nos dice esto, más allá de lo rápido que fue? Pues mira, yo creo que ilustra de forma súper clara el desbalance de poder colonial. La velocidad con la que el Imperio Británico imponía su voluntad era brutal. Sí, total. Muestra cómo un pleito local de sucesión se convierte en un conflicto internacional que se resuelve, pues, en menos de una hora. Un ejemplo de fuerza, ¿no? Impresionante. Bueno, de esa rapidez imperial, vámonos a Italia, pero en la Edad Media. 1325, la Guerra de la Cubeta. Ah, esa. Suena a broma, ¿no? Totalmente. Una guerra entre Módena y Bolonia, por una cubeta de madera, que se robaron. Sí, suena cómico hoy. Pero en ese momento, esa cubeta que unos soldados de Módena se llevaron de un pozo en Bolonia, híjole, se convirtió en un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Pues del honor, ¿no? De la ofensa para Bolonia, de la audacia para Módena. Fue como la chispa que prendió todo. Ya había pique entre ellas. Y vaya que prendió, porque no fue una pelea cualquiera, ¿eh? Hablamos de una batalla con miles de soldados, un conflicto que duró años, por una cubeta. Bueno, la cubeta fue el pretexto, ¿no? Lo que revela es la importancia enorme que tenían los símbolos, el honor, en la política de esa época. Las broncas entre las ciudades ya estaban ahí. La cubeta fue, pues, la excusa perfecta. Qué fuerte como un objeto puede mover tanto. Ahora, si una cubeta ya es rara, ¿qué tal un animal? Vámonos a 1859, la Guerra del Cerdo. Esa es buenísima. Una disputa por territorio entre Estados Unidos y Gran Bretaña, allá en la isla de San Juan, en la frontera con lo que hoy es Canadá. ¿Y el detonante fue? Un colono gringo mató un cerdo de un británico porque se metió a comer a su huerto. Pero el problema real era la isla, ¿no? Que los dos países la querían. El cerdo fue la gota que derramó el vaso. Exacto. El problema de fondo era ese. Pero el cerdo, imagínate, la tensión subió rapidísimo. Mandaron soldados, barcos de guerra, por un cerdo. Estuvieron a nada de agarrarse a tiros, en serio, dos potencias. Sí, por poquito. Pero ahí afortunadamente sí entró la diplomacia. Menos mal. Acordaron ocupar la isla juntos mientras se resolvía y años después ya se definió la frontera pacíficamente. ¡Uf! Se salvaron. Sí, sí. Y es un ejemplo claro de cómo un incidente chiquito en una zona, digamos, sensible, puede escalar peligrosamente. Y pues nos recuerda lo valiosa que es la negociación para evitar desastres. Totalmente. Aunque a veces la lógica no aplica. Porque ahora viene mi favorita, por lo surrealista. La Guerra del Emú, Australia, 1932. Ah, claro. El gobierno australiano le declaró la guerra a los emús. O sea, mandó al ejército, con ametralladoras, contra pájaros. Suena increíble, pero el contexto era duro, ¿eh? Era la Gran Depresión. Miles de emús migraron y estaban arrasando con los cultivos. Los granjeros estaban desesperados. Y llamaron al ejército para controlar la plaga. Exacto, una medida desesperada. Pero los emús ganaron. No me digas, ¿sí? Resultaron ser blancos súper difíciles. Corren rapidísimo. Se dispersan, casi como si supieran táctica militar.
Los soldados gastaron muchísimas balas y nada. Tuvieron que retirarse. ¿El ejército contra los pájaros? Así fue. Una retirada militar. Más allá de lo chistoso, es una lección, ¿no? Sobre los límites de usar la fuerza militar para problemas que no son militares, como los ecológicos. Claro, no todo se arregla a balazos. Exacto. Y que hay que entender al enemigo, aunque no sea humano. Y ya para terminar rápido, mencionemos la Guerra de los Pasteles, 1838, Francia contra México. Sí, bloqueo naval, bombardeo a Veracruz. Y el pretexto inicial, la cuenta de un pastelero francés, decía que le habían dañado su tienda en unos disturbios. Claro, había otras tensiones, ¿no? Económicas, diplomáticas, pero la reclamación del pastelero sirvió de excusa perfecta. Vaya excusa. Es un ejemplo de cómo las potencias usaban deudas o daños a sus ciudadanos como pretexto para intervenir militarmente, la famosa diplomacia de las cañoneras. Bueno, haciendo un recuento, guerras de minutos, por cubetas, por cerdos, guerras perdidas contra aves. La historia militar sí que tiene sus capítulos extraños. Sí, y aunque hoy nos den risa o nos parezcan, triviales, estas historias enseñan mucho, ¿eh? ¿Cómo qué? Pues sobre lo frágil que es la paz. Cómo el orgullo, los símbolos o un malentendido tonto pueden llevarnos al conflicto. Nos recuerdan lo importante que es hablar, entender al otro, ser prudentes. Son como un espejo de cómo somos y de las dinámicas del poder, ¿no? Sí, totalmente. Te dejan pensando. Y quizá la pregunta para llevarnos es, ¿qué pleitos de hoy, que vemos chiquitos o lejanos, podrían tener ese potencial escondido de escalar feo si las cosas cambian o si no se manejan bien? Algo para reflexionar sobre cómo arreglamos nuestros desacuerdos hoy en día, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por las guerras más raras de la historia. Hasta la próxima. Sigamos viendo qué nos enseña el pasado.